en el conjunto que dirigiera el Potro Gutiérrez y hoy necesita mostrar el nivel que tiene. Suénalo, Karina, rueda el balón, vámonos, porque están en marcha los primeros 45 minutos. Es la semifinal de la Liga del Balompié Mexicano. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 buscando el remate. El centro tiene que ser efectivo también por parte de Jonathan Espericueta, que le va a pegar de pierna zurda. Acá viene entonces el campeón sub-17. La peinó Carlos Yael Vázquez antes el corte defensivo. Okunorobo apareció prácticamente cuando la hecatombe se estaba armando. Tiró de esquina otra vez por el costado de la izquierda. Y se quedan los mismos 6 buscando el remate en el área. Había salido bien la jugada porque Carlos Yael Vázquez contactó, pero Okunorobo apareció cuando ya se estaba relamiendo los bigotes Alan Araiza. Viene otra vez Espericueta de pierna zurda, llava el centro al corazón del área, el contacto, cabezazo, gol. ¡Gol! Atlético Veracruz. Pensaban que iban a repetir la jugada del tiro anterior, del tiro de esquina anterior. No fue de esa forma y López Mondragón con buena técnica, girando y poniendo inalcanzable el balón. En la lógica del fútbol no lo puedes hacer, ¿no? Porque ya te leyeron la cartilla en la primera jugada, no te salió más allá de que contactó Carlos Yael. Esta es la reiteración del gol. ¿Cómo se desprende López Mondragón? Mete el testarazo e imposible para Cuna. Vienen los industriales, cambio total de sentido de las emociones por el costado de la izquierda, el centro que va a caer para Loroña, que alcanza a contactar, no hay infracción, dice el árbitro, no hay nada, el disparo, ¡palo! El balón va y se incrusta en el palo, la prendió sabrosísimo, Omar Morales se había quedado estático, sin nada que hacer Héctor Preciado, y el balón no quiso entrar, respondió Industriales, cerca estuvo el empate. Esta es la reiteración precisamente, Omar Morales, cómo la prende, parecía que se iba a ir por un costado y poco a poco se va cerrando, el poste se atravesó en el viaje de ese balón, acá la reiteración otra vez. Qué manera de pegarle por parte de Omar Morales, cómo le mete la parte interna del botín derecho, el balón quieto, y del otro lado un equipo de Industriales que lo mencionábamos, tiene hombres muy excelsos por arriba, Okunorobo, Loroña, pero si no los pones a competir prácticamente es imposible. Acá está Loroña, se quiere dar la media vuelta, cayó Loroña, pedían penal, el árbitro dice que no hay absolutamente nada, y tampoco acá cuando la roba el conjunto de Industriales, a ver si alguien se anima a prender el balón, pero ya se cerró el margen de maniobra, por eso tiene que darle toda la vuelta a la rotonda en esta última jugada. Alexis Ochoa recarga la acción por el costado de la derecha, no se pierde todavía la posesión, la tocaba Okunorobo, se mantienen 2 hombres buscando el remate en el área, pelota que aterriza sobre esta zona para Valdés, que se quiere meter, Valdés le prende candela, la mandó por encima de la cabaña de Preciado. Vamos a ver la reiteración, esta es la que pedían como penal, Diego. Sí, ahí está lo de Loroña, que intenta quitarse la presión. Bueno, ya cuando ve la jugada perdida es cuando busca como tal que se marque la infracción en el terreno de juego. Ahí hubo complicaciones también de los Piratas, que no sacaron rápido el balón y por eso todavía Industriales tuvo alguna posibilidad. En algunos instantes del partido la va sacando desde el fondo el conjunto del Atlético Veracruz, llega a la marca inmediata. Ya son 36 minutos, 1-0, lo está ganando la escuadra local con el gol de Manuel López Mondragón, y con esto hasta el momento se está instalando en la gran final de la Liga del Balompié Mexicano. Y agarren por acá Esquivel, que viene tendido como bandido, se mete Carlos Yael, ya también está el Joven Bermúdez, el centro va a caer a segundo poste, este puede ser el segundo, el disparo, ¡gol! Atlético Veracruz, generando ese centro a segundo poste, y después el portero, pues ante la violencia, ante el remate, no lo puede generar de manera adecuada, y el Júbit simplemente la tiene que empujar para que se genere el 2-0. Acá la reiteración. La había sacado muy bien Cuna, el reflejo fue bravío, fue extraordinario, desafortunadamente queda ahí. Mira que Okunorobo es el que pierde totalmente a Cristian el Hobbit Bermúdez. Veo que Okunorobo se desentiende totalmente de la marca del 10 del conjunto del Atlético Veracruz, y por eso aparece prácticamente solo para mandar ese balón
al fondo de las redes y con esto el 2-0. Se encienden las alertas, allá viene el disparo de Ochoa, se fue por encima, jamás iba a bajar ese balón. Se va a acabar el primer lapso en este terreno de juego. El Atlético Veracruz se va a llevar la ventaja. Simplemente esperamos, ya no hay tiempo para más. El árbitro dice la pelota a los industriales, puede haber consecuencias. Sonó Karina, ya rodó el balón y están en marcha los segundos 45 minutos. Es la semifinal número 1 de la Liga del Balompié Mexicano. Apertura de Espericueta, hay dos hombres buscando el remate en el área. Allá vuela el balón sobre Okunorobo, que se levanta y termina alejando todo peligro de la cabaña del cancerbero Cuna, y después sale jugando de esta manera relampagueante la escuadra de Naucalpan. Este es Loroña, Loroña se mete al área del otro lado, va a cerrar un hombre solo, Loroña el tiro centro, el balón que no puede llegar al destino final, se tuvo que atravesar de forma estoica el cancerbero del conjunto de Veracruz. Héctor Preciado, de seguridad del equipo de Naucalpan, se salvan los industriales, se mantiene la posesión para el equipo del Atlético Veracruz. Otra vez Araiza en la triangulación, lo bajaron, falta, dice el árbitro. Pues ahí está Veracruz, que después del momento de apremio con Loroña volvió a recuperar la pelota, la volvió a tocar en el área del equipo rival, y ya hubo tarjeta amarilla y tarjeta roja, doble tarjeta amarilla, y con esto se tiene que ir a las regaderas Omar Morales. De lo perdido lo encontrado. Saludos a toda la gente que se ha mantenido en la transmisión. Muchísimas gracias. Por acá Antonio Vargas, que dice vamos por el 3-0 y vendrá Alzate a meterla a zona de miedo. Allá va el viaje de la esférica. Okunorobo no lo dejó saltar prácticamente. Espericueta, el balón, disparo. El esférico se fue por un costado, apenitas de la cabaña de Preciado. Era el descuento para los industriales de Naucalpan. Se ha salvado el Atlético Veracruz. Viene Alzate, tiro de esquina. 1, 2, 3, 4, 5, buscando el remate. Vuelve el balón en forma de ilusión. Allá va el trazo a primer poste. El testarazo que se va por un costado de la cabaña del cancerbero del Atlético Veracruz. Mientras tanto, acá entiende Preciado que el balón, pues mejor hay que disputarlo lo más lejano posible, y por eso viene con este trazo largo, pero arriba gana el equipo visitante. Sí, para qué comprometer el balón en la primera zona, hay que reventar y que de ahí se pueda gestar algo distinto. Se viene otra modificación por parte del equipo de los industriales, va a ingresar el número 23 en cualquier momento. Hablamos de Juan Pablo Marín, que ya está en la zona de traslado. Acá hay tarjeta amarilla, no puede ser posible. Otra vez Diego Linares. Se va a quedar con 9 el equipo de los industriales de Naucalpan, y está que se lo lleva el mismísimo demonio Arturo Tapia. Okunorobo también ya llegó con 9 y le restan 10 minutos. Increíble lo de industriales, reitero, hoy en la semifinal, en el partido o en uno de los partidos más importantes del campeonato, a industriales se le ocurrió salir a jugar poco y nada. Se va a acabar el juego en cualquier momento. El Atlético Veracruz, señoras y señores, será finalista de la Liga del Balompié Mexicano. Lo va a ganar con los goles de Manuel López Mondragón y de Cristian el Hobbit Bermúdez. Con eso se está metiendo a la gran final de esta primer temporada de la Liga del Balompié Mexicano. En el primer lapso le bastaron para meter esos goles, que a la postre le está dando su clasificación al partido importante. No hay tiempo para más en la cancha del Atlético Veracruz. El conjunto local se ha llevado el triunfo 2-0, Diego, y son finalistas en la Liga del Balompié Mexicano. Veracruz aprovechando esas dos oportunidades, con Mondragón, que se desprendió muy bien de la marca, y después el Hobbit, que terminó siguiendo una jugada que se venía generando por el costado derecho. Loroña al final reclamando al árbitro. Loroña fue de los más impetuosos, de los que más buscó del lado de Naucalpan, pero solo no se puede, necesitó, y a Loroña le están sacando la tarjeta roja ya en la recta final de este partido, o ya terminando el partido por los reclamos. Terminó allá pues con la paciencia del central.